Hola. Bueno, seguimos adelante con el seminario 2 de Lacan. La vez pasada estuvimos explorando un poco el mito de anfitrión, esa relación del yo con el otro, ¿no? Exacto. Y hoy llegamos al último capítulo, el 22, que ya desde el título, bueno, nos lanza una pregunta, fuerte diría yo. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el lenguaje? Sí, una pregunta doble, como decís. Claro, y parece que apunta justo a una diferencia, ¿no? Así que hoy, bueno, vamos a meternos de lleno en esa distinción que Lacan trabaja en este capítulo. ¿Es lo mismo el lenguaje, ese sistema, las reglas, la gramática, digamos, y la palabra, el acto, lo que uno dice aquí y ahora? Esa es la cuestión central del capítulo, ¿sí? Pues eso, la idea es desentrañar un poco esa diferencia, siguiendo lo que dice Lacan, claro, y ver qué nos dice sobre, bueno, sobre nosotros como sujetos, sobre cómo nos comunicamos y qué tiene que ver con el análisis al final. A ver, empecemos por el principio. Dale. El capítulo arranca, si no me equivoco, con una intervención de Octave Manoni. Él propone algo que, bueno, a mí me pareció bastante directo al principio. Ajá. Dice algo así como que el lenguaje como sistema abstracto, piensa en el latín, qué sé yo, tiene sentido. O sea, podemos entender su estructura, sus reglas. Sí, tiene una lógica interna, digamos. Exacto. Pero según Manoni, solo la palabra, el acto de alguien que habla en un momento específico, eso tendría significación, como un peso distinto, una intención. Suena lógico, ¿no? Ujú. Separar la estructura del uso intencional. Suena lógico. Sí, es una manera de plantearlo. Pero bueno, Lacan, como siempre, ¿eh? Le busca la vuelta. Ya me imagino. ¿Qué dice Lacan? Bueno, dice que esa separación tan neta no funciona del todo. Argumenta que incluso en el lenguaje como sistema, como estructura, ya está metida la lógica del yo, de las relaciones entre sujetos, la intersubjetividad, como le decimos. O sea que no es que la palabra viene después a ponerle sujeto a un lenguaje vacío. Exacto. No es que la palabra cree la subjetividad de la nada. El lenguaje mismo, el sistema, ya nos posiciona en relación a otros. ¿Y cómo? ¿Cómo se vería eso, que el sistema ya nos relaciona? Él usa un ejemplo. Creo que es de una supervisión o algo así. Un estudiante al que le muestran una carta que supuestamente él le escribió a Séneca. ¿A Séneca el filósofo? Ojo, aunque él no reconozca esa palabra específica, el hecho de que el lenguaje permita esa estructura, que alguien, un yo, puede escribirle a alguien, un otro, como Séneca, eso ya demuestra que estamos metidos, por usar lenguaje, en ese juego de relaciones. Ah, El lenguaje como sistema ya tiene esos lugares. Yo, tú, él. Antes de que digamos nada, ya estamos situados en esa red. Ya estamos en nuestro lugar, dice Lacan, sea el que sea. La estructura del lenguaje ya es intersubjetiva. entiendo. O sea que la idea de Manoni de lenguaje con sentido, pero sin sujeto, y palabra que le pone el sujeto, se queda corta para Lacan. Se queda corta, sí. El lenguaje ya viene, digamos, cargado con esa estructura relacional. Y eso complica la idea de mensaje, ¿no? Porque entonces un mensaje no es solo, no sé, información que va de un punto a otro. Claro. Lacan menciona esos ejemplos, medio raros como el del mensaje tatuado en la cabeza del esclavo, ¿te acuerdas? Que solo se lee si lo rapas. Sí, de Heródoto. Ahí el mensajero es el mensaje. O un mensaje en una botella necesita saber a quién va dirigido para hacer mensaje. Te hace pensar, más allá del esquema simple de emisor-receptor. Totalmente. Y esas preguntas sobre qué es un mensaje, qué relación tiene con el sujeto, con el código, bueno, le sirven a Lacan para introducir una de las primeras historietas o apólogos del capítulo, ¿Cuál? la de los científicos, o marcianos creo que dice, para darle un toque. Los que miran la Tierra. Esos, que observan un fenómeno, no sé, una planta creciendo, ponele, y uno lo describe en términos físico-químicos, moléculas, energía. Vale. Otro lo describe en términos biológicos, ciclo de vida, función, adaptación. Ajá. Y un tercero podría, no sé, hacer un poema sobre la lucha por la luz, la belleza. O sea, 3 lenguajes distintos para la misma cosa. Exacta. Y lo que Lacan saca de ahí es la neutralidad, o mejor, la ambigüedad del lenguaje como sistema.
o de los lenguajes, mejor dicho. Ambigüedad. Sí, en el sentido de que el lenguaje te da varios marcos posibles para ver algo. Ninguno es la verdad última. Cada descripción tiene sentido dentro de su propio sistema, de su propio lenguaje. El lenguaje como tal permite esas lecturas diversas, no te impone una sola. Pero eso es interesantísimo. Porque si el lenguaje es así, ambiguo, con muchos marcos, ¿qué hacemos nosotros con eso? Lacan dice que el sujeto tiene que hacer algo más que solo leer el mundo. No. Justamente, ahí está el punto. El sujeto tiene que reconocer una llamada, dice Lacan. Tiene que encontrar su lugar, asumir una posición en ese mundo de lenguajes. El problema no es que el mundo esté mal hecho o que los sentidos nos fallen. La dificultad, el error, está ligado a la estructura misma del lenguaje, a esa apertura, a ese equívoco posible. O sea, no solo conocemos con el lenguaje, sino que tenemos que. Situarnos, responder a esa estructura. Eso es, situarse activamente. Y eso conecta con la idea que menciona del discurso universal. Sí, ¿qué es eso exactamente? Suena grande. Es la idea de que, nacemos en un mundo que ya está lleno de lenguaje, de símbolos, de discursos que nos preceden. La familia, la cultura, las leyes, las historias. Todo eso es como una gran red simbólica. Somos hablados antes de empezar a hablar. Claro, el nombre que te ponen, las expectativas. Todo eso. Es el campo del otro, dirá después. Y nuestras palabras, lo que hacemos, es en gran medida una forma de responder a eso, de ubicarnos en esa trama que ya estaba ahí. Y cuando cita in principio erat verbum, en el principio era el verbo, apunta a eso. Sí, apunta a esa idea de un orden simbólico primero, una estructura, un logos, que es como la condición para que todo lo demás pueda tener sentido. Es el lenguaje como estructura fundamental, anterior incluso a la palabra creadora tipo hágase la luz. El lenguaje como condición del sujeto. Entendido. Tenemos el lenguaje como esa estructura que nos precede, ambigua a veces. Y para contrastar o para explorar otro lado, Lacan mete la explicación de Jacques Riguet sobre el lenguaje matemático. ¿Para qué? Bueno, creo que lo usa para mostrar un lenguaje llevado a su esqueleto formal, digamos. Riguet describe cómo funciona. Tenés símbolos ABC, reglas para combinarlos y formar expresiones válidas, las fórmulas bien formadas, WF, y axiomas iniciales. Y de ahí, pura lógica para deducir teoremas. Y lo clave es que eso lo puede hacer una máquina, ¿no? Codificas todo en ceros y unos y la máquina opera. Chequea fórmulas, hace demostraciones. Exactamente. Ese es el punto crucial. Muestra un lenguaje funcionando casi sin sujeto. La máquina no entiende el significado, no piensa como nosotros. Solo sigue el programa, aplica las reglas a los símbolos, manipula el significante sin necesitar el significado, por así decir. Y Lacan pregunta, ¿y nosotros no hacemos algo parecido a veces? Ahí está. Esa es la provocación. Cuando hacemos una suma larga, estamos pensando en el significado profundo de cada número, de cada paso. O aplicamos un método, unas reglas, casi en automático. Sí, muchas veces es automático. Pues eso, muestra que el sistema simbólico, el lenguaje, puede operar en nosotros casi sin que intervenga la palabra consciente, el significado pleno. Es la autonomía de la cadena significante. El lenguaje funcionando como una máquina con su propia lógica. Vale. Y eso nos trae de vuelta a la tensión principal. Lenguaje, palabra. Si el lenguaje puede ser tan estructural, tan maquinal, ¿qué es lo propio de la palabra? ¿Qué le añade el sujeto al hablar? Y ahí entra el otro gran apólogo del capítulo, el de los 3 prisioneros. Famosísimo. Sí, fundamental este apólogo, porque mete de lleno el tiempo y la intersubjetividad en cómo el sujeto se relaciona con el símbolo y con la verdad. Es un problema de lógica, pero que solo se resuelve mirando al otro y actuando en el tiempo. A ver, recordemos la escena. 3 prisioneros. 3 prisioneros elegidos. Hay 5 discos en total, 3 blancos y 2 negros. A cada uno de los 3 le ponen un disco en la espalda. Ven los de los otros 2, pero no el propio. Saben que hay 3 blancos y 2 negros. Y el primero que sepa su color y salga a decirlo, queda libre. Exacto. Y la clave, en la solución que analiza Lacan, es que a los 3 les pusieron discos blancos. Vale.
3 prisioneros, todos con disco blanco. Cada uno ve 2 blancos. ¿Cómo saben el suyo? Si vieran 2 negros, sería fácil. Claro, si ves 2 negros, sabes que eso es blanco, porque solo hay 2 negros. Sales corriendo. Pero como todos ven 2 blancos, nadie sale corriendo de inmediato. Tiene sentido. Nadie ve 2 negros. ¿Y entonces? ¿Cómo sigue? Entonces empieza el razonamiento. Temporal y recíproco. Cada uno piensa algo así. Y acá hay que ir paso a paso. Veo 2 blancos. ¿Y si yo fuera negro? Si yo fuera negro, cada uno de los otros vería un blanco en el otro compañero y un negro en mí. Ok, esa es la hipótesis. Si yo fuera negro, los otros ven blanco, negro. Ahora, sigue pensando el prisionero. ¿Qué harían ellos si vieran un blanco y un negro? Esperarían un poquito. ¿Por qué? Porque pensarían, si ese que veo como blanco fuera negro, estaría viendo 2 negros, el mío hipotético y el de él, y saldría ya mismo. Como ese blanco no sale ya mismo, ellos, los que ven blanco y negro, deducirían que ese blanco no es negro. Por lo tanto, deducirían que ellos mismos son blancos y saldrían. Espera. A ver si te sigo. El prisionero A está pensando, si yo fuera negro, hipótesis, B vería blanco en C, negro en mí. Y C vería blanco en B, negro en mí. B pensaría, si C fuera negro, yo B vería 2 negros y saldría. Como no salgo, C no es negro. C pensaría igual sobre B. Entonces, si yo fuera negro, B y C, después de esperar un instante y ver que el otro no sale, se darían cuenta que ellos son blancos y saldrían. Así. Exactamente así. Ese es el razonamiento complejo, contrafáctico, que cada uno tiene que poder hacer. Y ahora viene el remate. A ver. Pero, se dice el prisionero A, estoy viendo que nadie ha salido después de ese segundo momento lógico, ese tiempo que necesitarían B y C para deducirlo si yo fuera negro. Como nadie salió, mi hipótesis, yo soy negro, tiene que ser falsa. Por lo tanto, no soy negro, soy blanco. ¡Wow! Y en el momento en que llega a esa conclusión, que se basa en la inacción de los otros en esos 2 tiempos lógicos, puede salir. Y como los 3 son iguales de listos y están en la misma situación, todos blancos, los 3 hacen este razonamiento más o menos al mismo tiempo y salen juntos. Exacto. Es increíble. Es una lógica que no está solo en los símbolos blanco-negro, sino en el tiempo, en la espera, en leer el silencio del otro como información crucial. Precisamente. Eso es lo que Lacan quiere mostrar. Que la certeza del sujeto, soy blanco, y la verdad no salen solo de combinar símbolos como en la matemática. Salen de la acción del sujeto en un tiempo concreto. Y esa acción, el salir, es como una palabra, ¿no? Dice, soy blanco. Exacto. El acto de salir es una palabra, una afirmación. Y esa palabra acto depende totalmente de cómo interpretaste el movimiento o la quietud de los otros en momentos clave. Introduce la prisa, el riesgo de apurarse, la vacilación, esa espera que es parte del cálculo, y la certeza que no es solo teórica sino que se alcanza en el acto de concluir y moverse. Acá, la palabra, el acto significativo en el tiempo y con otros, no se puede separar del lenguaje, la estructura lógica, los discos, las reglas. O sea, no hay palabra sin lenguaje, pero la palabra le mete el tiempo, el acto, el sujeto y la relación con los otros de una forma que el sistema solo no tiene. Exactamente. La palabra introduce esa dimensión subjetiva y temporal en la estructura. Entonces, a ver si podemos resumir un poco el viaje de este capítulo. Empezamos con esa diferencia que parecía simple, sistema-lenguaje versus acto-palabra. Ajá. Vimos que Lacan dice, no tan simple, el lenguaje ya tiene la relación con el otro adentro. Después, el apólogo de los científicos marcianos nos mostró la ambigüedad del lenguaje. Muchos marcos, ninguna verdad única. Sí. Luego, el lenguaje matemático de Rouget como ejemplo de la estructura funcionando casi sola, como una máquina. El lado automático del significante. Y al final, los prisioneros, que nos mostraron que aporta la palabra entendida como acto del sujeto en el tiempo, respondiendo a los otros. Es la lógica en acción, la certeza que viene del movimiento. ¿Va por ahí? Lenguaje como estructura, código, a veces ambiguo, a veces automático. Y palabra como la respuesta singular, el acto en el tiempo, cargado de sentido por el contexto. Creo que sí. Creo que esa es una muy buena síntesis de la tensión.
de la tensión que Lacan está trabajando acá. Por un lado, el lenguaje como ese gran otro, esa estructura simbólica que nos precede, nos forma, en la que vivimos. Y a veces funcionamos ahí medio como autómatas, ¿no? Como la máquina de Riguet, siguiendo reglas sin darnos cuenta, en las rutinas, incluso en los síntomas a veces. Es la estructura. Que nos determina mucho. Muchísimo. Pero por otro lado está la palabra, en ese sentido fuerte que le da Lacan, ligada al acto, como en los prisioneros. Es nuestro movimiento singular ahí adentro. Es cómo respondemos o no respondemos, o respondemos raro a esa llamada del lenguaje, a lo que el otro nos demanda o nos sitúa. Aunque no sepamos bien qué decimos, dice Lacan. Exacto. Muchas veces, sin saber del todo lo que decimos, movidos por algo que no controlamos, pero asumiendo un acto que nos define en ese momento. La palabra es donde el sujeto se la juega, digamos, dentro del lenguaje. Ujú. Y quizás, bueno, toda la experiencia humana, y seguro la experiencia analítica para Lacan, está justo ahí, en esa frontera, en esa tensión entre el código impersonal y la enunciación personal, el acto, la palabra que nos hace únicos. Nos deja pensando. Sí, nos deja pensando, ¿dónde siente cada uno que resuena más esto? ¿En la fuerza de la estructura que nos marca, que nos contiene, o en la potencia de esa palabra singular, de ese pequeño acto a veces, que nos permite encontrar un espacio propio, una forma de decir yo ahí adentro? Es una pregunta que, bueno, que queda abierta, ¿no?